Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida, un ejercicio autobiográfico. En el episodio anterior les estaba contando un poco de cómo conocí a Karen, cómo se empieza a afianzar nuestra amistad y por supuesto mi primera borrachera. Para esa época estaba corriendo el año 2013, ya estábamos como a finales de año y yo en octubre empiezo a trabajar en un restaurante muy reconocido que había en ese momento, bueno, digamos no muy reconocido, pero sí en un sector muy exclusivo de Pereira. Y no voy a decir el nombre del restaurante, pero era un restaurante súper lindo, como a la antigua, súper bien tenido, y al cual pues le estaban apostando como mucho para darlo a conocer. Mientras yo estaba haciendo la carrera de la licenciatura en inglés, pues alternaba con el trabajo en este lugar. Recuerden que yo estaba viviendo con mi prima Meli y después pasó como a vivir donde mi tía Francia porque en vista de que Meli pues se había ido, Julián también estaba trabajando en el mismo lugar que Meli, mi tía estaba cuidando a Isabela, como que no tenía sentido seguir pagando un apartamento. Para esa época, yo no recuerdo si Karen estaba conociendo a alguien, no recuerdo si ahí ya nos habíamos distanciado, porque nosotras tenemos un momento donde como que nos alejamos. Y nos alejamos porque ella pasa una tusa muy fuerte y yo no estoy acompañándola como debería ser en esa tusa que ella atraviesa. Creo que fue por teléfono que ella me dice como, Carol, yo la verdad la consideraba como una gran amiga, pero usted me ha dejado como muy sola en esta situación y yo creo que nos deberíamos dar como un tiempo. Yo siento que esta amistad no es lo que de pronto yo esperaba y ahí siento que hay como un distanciamiento. Yo no sé si todo esto que les voy a contar a continuación era para ese momento de ese distanciamiento, porque la verdad estoy tratando de atar cabos, pero me ha costado un montón. Hay una parte en mi mente que se nubla un poco y es aquí justo donde empieza como todo a desordenarse porque vivo muchas cosas muy rápido. Y no solamente vivo muchas cosas muy rápido, sino que son cosas fuertes en cuanto a emociones, en cuanto a experiencias y vivencias. ¿Cómo les parece que cuando yo estoy trabajando en este restaurante que les digo, sigo todavía charlando como con la chica del cabello rizado, pero pues no tenemos una relación ni nada porque, como les dije, quedamos fue como encontrándonos en la universidad, compartiendo, pero ya no quedando como en plan tener algo. Aún así, digamos que seguía habiendo mucha atracción, pero en mi mente yo sigo pensando en esa persona que conocí en Bogotá, hija de la actriz. Justo a finales de noviembre, el restaurante en el que yo trabajaba cambia de administración y llega una persona como con muchas ideas, como muy activa, un poco más joven que los dueños antiguos y tiene como un concepto diferente sin perder como el estilo del lugar que le quiere dar al restaurante. Y dentro de esos conceptos, yo paso de ser mesera a ser como la anfitriona del lugar. Entonces, yo era la encargada de estar en la puerta, presentar un poco la carta del lugar cuando alguien lo solicitaba, dar la bienvenida y si era el caso, pues como hacer un recorrido por el restaurante. Me acuerdo que este nuevo jefe me cita porque además tiene un restaurante también en un centro comercial de Pereira y me cita en ese centro comercial y me dice, yo necesito que empieces a usar tacones, que te vistas de una manera ya no como de mesera, sino que ya voy a tener es como traje. Y ahí empiezo a usar tacones pues para ese nuevo puesto que asumo dentro del restaurante. Yo recuerdo que antes de que pase lo que les voy a contar a continuación y lo tengo súper claro, porque literal pasó así como les voy a contar. Yo estaba viendo una película con mi prima, con mi tía, con mi prima Alexa, estábamos ahí, no sé qué, y la película trataba de una familia, si no estoy mal, era una persona morena, ya grande, y la familia creo que era una señora como bonita, es que no me acuerdo el nombre de la película y por eso les doy como estas características físicas por si de pronto alguien se la ha visto. Pero la señora es de tez blanca, tiene como a su esposo y deciden adoptarlo, o sea, como que deciden apoyar al chico, pero no como apoyarlo y ya, sino como darle un lugar también dentro de la familia. En realidad fue una adopción, pero de una persona adulta. Y yo bromeé con eso y dije como, uy, qué rico, yo también quiero que me adopte, ojalá tener un papá o una mamá rica para que me adopte y yo no tener que esforzarme tanto trabajando y estudiando al mismo tiempo. Y les cuento esto porque yo siento que tiene muchísimo que ver con lo que pasa a continuación. Un día en el restaurante, nosotros normalmente trabajábamos de noche, no de día, porque era como restaurante bar. La verdad no sé si todavía existe. En todo caso, llegan un grupo de amigos.
Y dentro de ese grupo de amigos, uno de ellos, como con quien hago conexión, de eso que tú ves a una persona y como que sientes afinidad. Pero más de sentir afinidad fue también como por parte de él, que empieza como a bromear, a hacerme preguntas, en fin. Total que ese día no pasa nada. Él simplemente después cuando se van sus amigos me dice, hola, mucho gusto, me llamo tal, me encanta tu atención, eres muy buena para la atención al cliente y yo estoy trabajando en un proyecto del cual tal vez te pueda hablar más adelante. Entonces me dice, ¿cómo te puedo hacer preguntas? Como por ejemplo, ¿cuánto te pagan? Bueno, él me empieza a contar que viene de otro país, pero pues es de Colombia, pero vivió mucho tiempo por fuera del país y me dice que le gustaría como poder conversar bien conmigo y si es el caso hacerme como una contraoferta. Daba la casualidad de que esa persona también vivía en ese sector exclusivo, entonces estaba como al respaldo del restaurante. Bueno, en realidad una cuadra más adelante del restaurante vivía. Entonces, eso hacía que los fines de semana, que era cuando yo más trabajaba, pues como que pudiera pasar, saludarme y decirme, oye, tenemos una conversación pendiente de la propuesta, tenemos que mirar cuándo te queda fácil y reunirnos. Yo desde hace muchos años, bueno, digamos como desde pequeña he tenido como varias cosas que me he planteado que quiero hacer en mi vida o aprender. Y es jugar al tenis y aprender a tocar piano. Está como dentro de mis gustos. Siempre en mi vida he visualizado un piano cuando tenga pues mi propia casa y demás y practicar el tenis como un deporte, o sea, como una disciplina, o sea, aparte como de mis rutinas. Les cuento todo esto porque ya se van a dar cuenta que todo, absolutamente todo, tiene que ver. Un día él me dice, mira, ¿qué te parece si nos vemos tal día y nos vemos en tal lugar? Me citó en un club y en ese club pues habían canchas de tenis. Me acuerdo que era el mediodía cuando hoy él podía como por tener una acción con el club invitarme, o sea, tenía como derecho, bueno, ellos tienen como unas políticas, no sé cuántas personas pueden invitar por mes y bueno, en fin, que uno puede entrar y disfrutar también como de todo lo que el club ofrece por ser un invitado de esa persona. Cuando yo llegué y yo vi esas canchas de tenis, además porque él había acabado de terminar de jugar, fue como, wow, o sea, para mí eso era un lujo. Entonces, yo lo vi con muchos ojos de ilusión de algún día yo quiero jugar tenis y a mí se me iluminaron los ojos y yo pensaba, y algún día tengo que estar acá, o sea, o por lo menos haciendo esto. Creo que mi mirada no pasó tan desapercibida para él y me dice, ¿te gusta el tenis? Entonces le dije, pues la verdad, siempre he querido aprender, no sé qué. O sea, toda la conversación gira en un rato en torno pues al deporte, él me empieza a explicar como cosas del tenis, me dice que miremos cómo juegan unos y empieza como a explicarme y me mira de una manera muy bonita, o sea, yo les digo que yo no le vi nunca malicia de nada, todo lo contrario, siempre fue como que me miraba con admiración y también parecía como un poco paternal. Y es así como ese día llevamos a cabo la conversación del restaurante que él quería montar, de cómo podía yo de pronto ayudar ahí, me cuenta su idea, me habla un poco de sus vivencias por fuera, de lo que aprendió, de cómo ve como la vida y hasta me invita pues como a almorzar ahí y la verdad fue una conversación súper, súper, súper amena. Como él vio mi ilusión como de aprender a jugar tenis y eso me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a patrocinar que juegues a tenis. Yo te voy a patrocinar, te voy a apoyar para que aprendas. ¿Y qué te parece si nos vemos mañana? Yo creo que te puedo invitar 3 veces al mes, pues es poco, pero algo puedes aprender en ese tiempo. Entonces me pregunta que si yo tengo ropa pues como para jugar al tenis y eso, obviamente yo no tenía, o sea, nada, X cero. Y por ende, me cambia la hora del encuentro. Me dice, bueno, voy a mirar si puedo reservarte una clase para tal hora, pero entonces no nos veamos a esa hora, veámonos antes. Nosotros nos vemos antes y él me invita a desayunar, seguimos conversando y luego yo voy como a la clase de tenis. Vean, yo estaba súper feliz, o sea, para mí era como, no lo puedo creer, o sea, que yo esté en este lugar y pueda practicar el tenis. A mí lo que no me deslumbras como el lugar como tal, sino el hecho de poder hacer eso, sí me hago entender, o sea, no era como que yo dijera, wow, este lugar, que sí me encantan los lugares, me encanta como los sitios que son muy bonitos, pero me gustaba era como poder acceder a un deporte que yo lo veía como un poco lejano de mí. Eso era lo que realmente como que me deslumbraba en sí. Ese día obviamente jugué pésimo y todavía lo hago. Además, hace mucho tiempo no
no he podido jugar al tenis, espero retomar dentro de poco, pero en todo caso, yo me sentía súper realizada, no podía creer que estuviera recibiendo una clase de tenis. Además, en Pereira no es como que tú encuentres sitios públicos donde puedas jugar, no sé ahora, pero en esa época siempre tenías que pagar. Y pues imagínense una persona que sobrevivía literalmente en su vida financiera, pues eso es lejano. Yo creo que ese día yo me fui como con unos shorts, unos tenis que nada que ver, él me prestó su raqueta, o sea, yo creo que yo en ese lugar, obviamente, por mi pinta me vería como mosco en leche. Entonces, cuando terminamos de entrenar, él me dice, ¿sabes qué? Vamos al centro comercial. Y pasamos a un centro comercial que queda cerca de dicho club. Y adivinen qué, me lleva a una tienda de una marca que también para mí era como tener cosas de esa marca, uff, un súper lujo. La vida como cambia, ¿no? Y perdón por este paréntesis, pero después tú ya ves todo eso más alcanzable, pero en ese momento se los juro que yo lo veía tan lejos de mí. Y llega y me compra tres faldas de esa marca, me compra camisetas, o sea, me dio la pinta para jugar al tenis. Y luego me dice, vamos a tal lugar que me han dicho que ahí venden raquetas de segunda, pero son raquetas muy buenas, son raquetas originales para que tengas tu propia raqueta, porque yo de verdad te voy a patrocinar en esto. Vean, se los juro que lo hacía con tan buena voluntad que yo me sentía viviendo un sueño, literalmente como si lo que yo había pedido después de ver esa película, mientras veía esa película, se hubiese hecho realidad. O sea, yo lo sentía así. Y vamos pues a este lugar, escogimos la raqueta, obviamente no podía ser de otro color, tenía que ser azul con blanco. Y escogemos unos tenis también, porque mis tenis nada que ver para jugar ese deporte, porque tienen que ser pues como unos especiales. Y eso sí fuera un fucsia, eso sí lo tengo clarísimo, pero súper, o sea, créanme que cuando yo me puse la pinta ya completa, yo me sentía, no, mejor dicho, ahora sí no me veía como tan lejos del lugar en el que estaba. Siento que hasta podía pasar fácilmente desapercibida. O sea, a lo que quiero referirme con esto es que desde mi pinta ya encajaba en ese lugar. Para esa época mi papá me transportaba a veces a la universidad, porque obviamente yo no siempre tenía pasajes y yo me iba conversando con mi papá. Y yo le conté pues todo lo que estaba viendo con esta persona, que estaba pues en plan de montar su restaurante, que para que yo trabajara con él y eso. Y mi papá estaba muy emocionado por mí, o sea, me acuerdo que me decía, hija, aprovecha, esas son oportunidades que no se dan todo el tiempo, ojalá que te vaya muy bien. Yo porque también a veces decía, pa, mira que me pasa esto, yo no sé, ¿será que debo confiar o no? Y él me decía, no, sí, eso es una persona buena, esos son personas que llegan para ayudarle a uno, no tenga miedo. Y cuando yo contaba en mi casa, pues también eran como súper sorprendidos, pero no sé, o sea, como un poco escépticos y como a Carol sí le pasan unas cosas que de verdad no le pasan a nadie, pero como que nunca se interpusieron en que viviera mi experiencia o me decían cómo se le ocurre. No, no era algo así tampoco como que generara un estado de alarma, no. Entonces digamos que en esos términos todo iba y fluía muy bien. Hasta que, como a la tercera vez que yo ya iba a ir en ese mismo mes al club, que era diciembre, me dice, oye, ya el otro mes va a ser más difícil, o sea, como que solo puedes tantas veces por mes, pero yo estaba pensando que si es algo que realmente quieres hacer, deberías tener la oportunidad de poderlo practicar más seguido. Y además porque no se ha generado un vínculo especial contigo, entonces me dice como yo no tengo hijos, siempre quise tener una hija y no sé por qué yo empezaba a verte como una hija, o sea, te veo como esa hija que siempre quise tener. Y ojo porque aquí empieza una parte de mi vida y es que hay cosas que pasan y cuando menos piensas, estás tan metido en ellas que es como si el mundo se te hubiera venido encima y te hubieras quedado como atrapado en la mitad de ese mundo. Y te das cuenta que fue una decisión que tomaste y que después no sabes ni cómo salir de ahí. ¿Cómo les parece que en esa conversación que yo tengo con él, además dentro del mismo club, lo lleva a él como a pensar en una idea para que yo pueda seguir accediendo como a esos beneficios? Y me dice, mira, si tú fueras mi hija, tú podrías venir al club como lo hago yo, pero yo a este club solo vengo yo y pago una cantidad de dinero y solo utilizo los beneficios yo porque no tengo familia. Él estaba solo en Pereira porque además su familia no era de Pereira sino de otro lugar, pero a él le había gustado mucho Pereira para vivir. Además tenía esos amigos con los que yo les conté que estuvo pues en el restaurante y demás. Y pues yo, la verdad, lo vi siempre como una persona muy amable,
De hecho, era una persona súper divertida, siempre hacía bromas y muy puesta como en su sitio, o sea, se veía muy centrado, muy, como muy empresarial. En todo caso, cuando estábamos hablando de esto, me dice, hay una forma de que tú puedas acceder a esto y es decir que tú eres mi hija. O sea, como les digo yo, esto en este punto fue como que, uy, eso es muy loco. Yo me acuerdo estar sentada teniendo esta conversación con él. Al lado había una piscina además. Estábamos ahí en un lugar donde había sombrillita y todo. Y él decirme, yo estaría dispuesto a decir que tú eres mi hija, pero pues nos tocaría decirle eso a la persona del club, pues como para que tú puedas entrar en mi acción. Yo me quedo muy pensativa, pues yo la verdad, o sea, en medio de todo, digo como, pues no sé si eso sea viable, pero yo lo sentía como que dependía más de él que de mí, o sea, como que lo veía como si eso fuera algo que recayera sobre él y yo no tuviera nada que ver, sino que yo simplemente como que, iba a disfrutar de unos beneficios, pero que la decisión grande era como de él, o sea, yo lo veía incluso como, un súper favor, ¿sí me hago entender? Entonces, él me dice, pero tú estarías dispuesta a que yo, y yo le dije, pues sí, o sea, no pasa nada, pero pues, ¿cómo vamos a decir eso? Porque pues yo no tengo tu apellido. Y él me dice, sí, es que no tienes mi apellido, pero no sé, déjame pensar en algo. Ese día yo le digo a mi papá, pa, mira que él me estaba diciendo que pues como solo puedo venir 3 veces al club, no sé qué, entonces que sí, pues de pronto él puede decir en el club que él es mi papá, pero pues yo quería preguntarte a ti, ¿tú qué piensas de esto? Mi papá, o sea, mi papá es muy particular. La verdad, Dios me regaló unos papás muy particulares y mi papá es muy así también como muy, no, hija, para adelante, con toda, eso no le pasa a todo el mundo, yo no tengo ningún problema si esto va a ser para algo bueno para usted, mire que esto es acceder como a un lugar muy importante, usted ahí puede conocer personas, salir adelante porque usted está estudiando, usted es muy pila. Bueno, mi papá se regó en halagos para mí y me dio a entender que eso era algo que no le pasaba a todo el mundo y que había que aprovecharlo. Y la verdad, yo también lo viví así, como que, wow, es que esto no le pasa a todo el mundo, ¿sabes? Y como si un sueño se hubiera hecho realidad, como, uf, una súper fantasía. O sea, en todo caso, esa conversación se queda así. Yo ya tengo pues como el respaldo de mi papá, ya sé que mi papá no se va a enojar conmigo por eso ni nada, entonces yo estoy como fresca de la vida. Yo digo, bueno, sí. Es decir, lo vi como algo muy parchado, como súper fácil, ¿saben? Entonces, al otro día yo me veo nuevamente con él porque nos empezamos a ver diariamente porque además está él con la proyección del restaurante, obviamente yo voy a trabajar en el restaurante con él y me dice, bueno, y yo dejo de trabajar en el restaurante también porque él me empieza como a patrocinar de alguna manera los estudios, es decir, me empieza como a ayudar. En todo caso, yo tengo nuevamente una conversación con él en la que él me dice, mira, ya averigüé lo que tenemos que hacer y todo. Como tú no tienes mi apellido, acá lo único que podemos hacer es inventarnos una historia. Nos toca decir que yo tuve un cuento con tu mamá, él ni siquiera conocía a mi mamá, o sea, y nunca la conoció, pero me dice como inventar que no sé, que tal vez hace muchos años yo tuve algo con tu mamá, que no sabía que tú eras mi hija, pero que nos hicimos una prueba y nos dimos cuenta de que si eras mi hija y bueno, en fin, y que por eso pues yo no tenía el apellido de él y que él no había querido contar, pero que en realidad por eso pues como que nos veían siempre juntos y que por eso teníamos como esa afinidad. Yo ya para ese punto había compartido también con los amigos de él, unas personas súper buenas personas, o sea, pues dentro de lo poco que compartí con ellos y lo que alcancé a ver, súper buena gente, súper chéveres, de verdad que se la pasaba muy bien uno con ellos. Ellos además también tenían sus hijos, entonces habían unos que estaban más o menos como por el rango de mi edad, me acuerdo, y también con ellos conversaba muy chévere, o sea, la verdad me sentí súper acogida. Pero recuerden que para ese momento en el que yo empiezo a compartir también con los amigos de él y todo, no habíamos dicho lo que se venía, ¿sí? Y es así como él decide hablar con la persona encargada del club, le comenta pues eso que dijimos que se iba a decir y a mí me aprueban entrar al club y me dan mi carnet y todo. Y yo me acuerdo que él estaba súper feliz porque él me decía, yo no puedo creer que a estas alturas yo pueda hacer mi sueño realidad como de sentir que tengo una hija, porque pues no lo somos de sangre, pero yo en realidad me siento muy bien de sentir que te puedo ayudar, de que puedo ejercer como ese rol de padre. Y nosotros nos teníamos tanta confianza que yo recuerdo que desde los primeros momentos yo le dije a él como, mira, yo soy lesbiana porque además
yo decía, no, ¿qué tal? O sea, a mí nunca me ha gustado como ocultar esa parte de mí porque sentía que engañaba a la gente y que después de eso se podía venir como en mi contra y como que si alguien se iba a alejar de mí, yo prefería que se alejara desde un principio y no después porque se diera cuenta de mis preferencias. Y yo sé que esto suena raro decirlo, pero es que solo las personas que hemos vivido de este lado del mundo entendemos lo difícil que es tener una preferencia sexual que socialmente es súper estigmatizada, súper rechazada además, y vivir con eso es complejo, la verdad. Entonces yo siempre fui como a la primera oportunidad que tenga de decir lo que me gusta, lo voy a hacer. Y pues él ya sabía, y también sabía que estaba charlando con alguien de la universidad. Tanto que me dice, yo quiero conocerla y tenemos que invitarla al apartamento a que coma algo, porque, bueno, yo, como él vivía tan cerca del club y todo, y de hecho de la universidad, entonces iba mucho como al apartamento de él, porque estábamos pues con el plan del restaurante. Como se los digo, una persona súper respetuosa, una persona de la que yo nunca llegué a sentir, y miren que todavía no he terminado la historia y aún así desde ya les digo esto, nunca sentí que él me mirara con deseo, que yo dijera, no, es una persona que me está engañando y va a abusar de mí. No, la cosa no va por ahí. Y por algo, pues también como que todo evolucionó y fluyó de una manera como tan real, porque yo me sentía viviendo una historia de cuento de hadas, se los juro, o sea, la situación era así. Pues, ¿cómo les parece que la cosa se complica? Porque llega un punto donde él me dice, Carol, es hora de vivir esto como una realidad y como estás compartiendo con mis amigos y todo, y mis amigos son amigos del dueño del club, yo lo que le dije al dueño del club también se lo tengo que decir a mis amigos y de ahora en adelante esta va a tener que ser nuestra verdad y no le puedes decir a las personas que tú conoces ni nada que no es así, excepto a tu mamá, a tu papá, que son como los más cercanos, pero de resto todo el mundo tiene que pensar que esa es la realidad, que tú eres mi hija. Y lo tenemos que hacer así porque estamos en una ciudad muy pequeña, uno no sabe que alguien se cruce con alguien, donde esas personas se den cuenta que no es así, pues imagínate, porque estás en un club bajo mi respaldo, no sé qué. Y en ese momento yo empecé a sentir como, uy, oigan, esto es algo grande, porque una cosa es uno decir como que, bueno, sí, es una mentira acá y como para aprovechar los beneficios del club. Y otra cosa, o sea, yo no lo veía como tan grave como cuando me pasó con lo del Museo de los Niños, cuando hicieron bueno, que yo autoricé, que yo hice, básicamente, bajo mi decisión, lo de la incapacidad falsa. O sea, yo también lo vi como muy parchado, pero ahí yo ya sentí como que, oiga, esto no es tan parchado, o sea, esto no es algo tan tranqui como parece. Y ahí yo sí sentí como, uy, ¿cómo así que me tocaba decirle esto a las personas más cercanas? Y eso implicaba Karen, la mamá de mi primer amor, que además me brindó toda su confianza, yo tener que llegar a contar esa historia. Entonces empieza él a decirme, mira, yo voy a pensar en una historia que tenga coherencia y a partir de ahora esa va a ser nuestra verdad. Yo me acuerdo estar muy pensativa, o sea, me acuerdo estar como, ah, sí, o sea, yo como que, ah, bueno, sí, pero es sentir internamente como, uff, como, no sé, como sentirme no feliz por contar esa historia, sentir como una zozobra tal vez, muy leve y tal vez algo de susto y de, uy, ahora sí. Y siempre me ha pasado algo desde niña, que como yo siempre digo, ay, yo quiero ser actriz, yo cuando sea grande quiero ser actriz. Siempre ha pasado algo con lo de la actuación y es que yo me acuerdo que niña alguien me decía, ah, bueno, pues tú que eres la actriz, entonces actúa esto. Ah, pues tú que eres. Entonces, también él me dice, bueno, lo bueno es que como tú eres una actriz y te encanta la actuación, pues este va a ser tu mejor acto. Entonces, ahí yo digo, uy, porque yo sí he visto la actuación y esto es algo que yo he descubierto no solamente grabando este episodio, sino que descubrí también hace un tiempo en plan, porque siempre me hacen actuar como en la vida real cuando no es el escenario para actuarlo en plan, yo sí quiero ser actriz, pero de televisión, de películas, de series, pero descubrí que muchas veces en mi vida cuando alguien sabe que quiero ser actriz, entonces, y quiere que haga algo, entonces, ah, bueno, entonces actúalo. ¿Sí me hago entender? Y eso pasó con él, me dijo, bueno, tú eres una buena actriz, yo confío en ti, yo me voy a creer este cuento porque te quiero ayudar y porque pues ya nos montamos como en esta vaca, ¿cierto? Entonces, para adelante, porque acá ya no podemos echar para atrás. Y yo le digo, bueno, sí, está bien, entonces piensa en la historia y lo miramos. Nosotros estábamos planeando un viaje a Salento con los amigos de él, porque además los amigos de él tenían o tienen, no sé, hoteles allá.
y íbamos a quedarnos el fin de semana. A mí siempre me ha gustado caminar, o sea, yo soy una persona que aunque nací en pobreza extrema, siempre he tenido gustos como de esos planes que hace la gente que siempre ha tenido dinero, es decir, salir a caminar, jugar al tenis, qué rico aprender a tocar piano, o sea, esa vida como que a mí siempre me ha llamado por alguna razón. Y desde niña, pues miren que yo solita aprendí cómo tenía que usar los cubiertos, me gustaban los modales. Me acuerdo mucho que una vez hasta mi primito Steven dijo como, Carol es tan chistosa, Carol a veces parece que hubiera nacido en una familia rica, pero no por nada, me gustan como las buenas prácticas, las buenas costumbres. Entonces, para mí era fácil hacer planes con él. Yo encajaba perfectamente en su mundo porque a mí me encantaba salir a caminar y eso era lo que íbamos a hacer también en Salento. Íbamos a subir montaña. De hecho, yo tengo fotos de eso y subiendo la montaña porque amo la naturaleza y era un parche espectacular para mí. Entonces, todo nos fluía tan bien que hasta teníamos gustos que compartíamos. Y yo no sé, yo hasta me empecé a ver parecida a él, o sea, yo sentía, ay, no, sí, nos vemos parecidos y todo. Pues resulta que él me dice, vamos a aprovechar ese viaje a Salento y les vamos a contar a mis amigos esa historia como si esa historia fuera real. O sea, al principio los amigos sabían que yo compartía con él y todo, pues por el proyecto que él tenía del restaurante, porque habíamos hecho una buena amistad. O sea, sabían la verdad, verdad. Pero a partir de ese momento ya iban a saber una mentira. Y les digo que esto ha sido de las cosas más difíciles que yo he atravesado. Y para no dejarles esta parte para otro episodio, se las voy a contar, aunque este episodio quede demasiado largo, les quiero contar esa ida a Salento y cómo decimos esa mentira. ¿Cómo les parece que llegamos a Salento? La estamos pasando súper bien, digámosle mi papá rico, porque de hecho así decían en mi casa, ay, su papá rico, por así decirlo, que no era rico, o sea, estaba bien económicamente, pero pues obviamente sí estaba en un estatus financiero muy diferente al mío. En todo caso, él me dice, bueno, esta noche yo creo que es el momento porque vamos a tener una comida, luego vamos a estar acá como en la parte pues como la sala de donde se reciben las personas y creo que ese día el hotel iba a estar muy solo, entonces como que ahí nos podíamos reunir a conversar, tomar algo y de paso contarles. La habitación que a nosotros nos dieron en el hotel fue una habitación con dos camas, o sea, nosotros teníamos una habitación para los dos y vuelvo y reitero, es una persona súper respetuosa, yo nunca me sentí como en peligro por ese lado, jamás. Y además me trataba súper bien, pero yo ahí ya estaba como que, como les digo, como que si ese es el precio que tengo que pagar, yo creo que ahí ya me sabía amargo porque a pesar de que él tenía pues esa ilusión de, bueno, aquí vamos a contar todo, no te preocupes, yo cuento y tú simplemente respalda la historia y lo que te pregunten pues tú ya la sabes, lo habíamos hablado un par de veces antes incluso de ir. Entonces yo ahí me empiezo a sentir como mal, como que sí, eso está muy chévere, pero ya no lo veo tan chévere, no sé si me hago entender, pero tenemos esa conversación con sus amigos y una de ellas se ponía a llorar, obviamente en la medida que él cuenta y todo, yo no sé por qué, yo empiezo a llorar en plan de sentirme mal conmigo, pero como la situación que él está contando es totalmente diferente a mi emoción, lo primero que hacen ellos es relacionarlo con mi emoción y además porque yo empiezo a llorar también porque una de ellas, una de las esposas de sus amigos, empieza a llorar en plan, no lo puedo creer, qué historia tan bonita, no sé qué, me dice, estoy tan feliz por ti, que ahora estés con tu papá. Y yo ahí me siento muy mal, o sea, porque en medio de todo, uy, esto creo que todavía me toca muchas fibras, porque en medio de todo yo sabía quién era mi papá, ¿sí me entienden? Y que tal vez mi papá no fue perfecto ni nada, pero nadie es perfecto y no sé, era como, uy, me sentí muy rara. Tanto que miren que les estoy contando esto y me sigo sintiendo rara, o sea, como, porque es como vivir otra vez ese momento. Y yo empiezo es como a sentir esta emoción y a mí, al verla a ella llorando, yo creo que yo sentí mucho susto de no puedo creer esto que estamos haciendo, o sea, como que ahí me sentí súper falsa porque sentí que alguien estaba llorando de algo que les estábamos contando, pero esto no era una actuación de una obra de teatro ni de televisión, esto era la vida real. Y yo estaba haciendo eso en la vida real y me sentí pésimo conmigo misma y empiezo pues a llorar con la señora y la señora, además la señora empieza a abrazarme, me dice, no, es que esto hay que celebrarlo ese día, yo creo que hasta brindamos, yo no sé, y yo en vez de sentirme feliz de, ay, todo el mundo se creyó la historia o ahora tengo un papá rico,
yo me sentí muy mal. Y bueno, aquí empieza esta parte de mi vida. Gracias por acompañarme en quién está detrás del podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio con Hablando por Hablar y el próximo viernes para continuar con esta parte de mi vida que es algo de lo cual no me siento orgullosa, de lo que aprendí un montón, pero bueno, aquí abriéndoles mi corazón y abriendo mi corazón conmigo misma porque quiero escuchar toda mi historia y mirar a ver qué siento y qué descubro. Recuerden, yo soy Carol Puentes. Si me quieren apoyar, que se los agradecería un montón, se pueden suscribir a mi canal de YouTube, me pueden compartir en Hablando por Hablar un episodio que les guste. Y pues a ustedes que me están acompañando también en la historia de mi vida, gracias, muchas gracias.